Esta denuncia del gobierno de que, bueno, la oposición que ha decidido, o parte de esa oposición tan dividida, ya nos hablarás al respecto también, que ha decidido sentarse a la mesa, ha incumplido los acuerdos. Quizás sería bueno comenzar refrescando cuáles fueron esos acuerdos y en qué se basa también esta acusación, ¿no? Claro. No, hubo una primera ronda de acuerdos el 30 de octubre, justamente que establece el diálogo que pues consensa que se reunirían otra vez el 11 de noviembre, se establecen las 4 mesas con los 4 ejes temáticos y otros puntos que quedaron también como puntos de atención en el temario. Y bueno, se realiza la reunión del 11 de noviembre, son los acuerdos a que se refiere Jorge Rodríguez, y obviamente que la oposición está incumpliendo. El primer punto y el más importante, en mi opinión, es el que se compromete a las partes a luchar, a enfrentar todo sabotaje, toda agresión económica. También se acordó resolver el problema de desacato en que está la Asamblea Nacional. Ustedes saben, por no obedecer el dictamen de la Corte Suprema que revocó, hasta tanto se aclare, la elección de 3 diputados del estado de Amazonas. Otro acuerdo es justamente esclarecer, aclarar, resolver el problema de las elecciones legislativas en Amazonas, y además había también otros acuerdos. Ellos firmaron un protocolo, un acta de convivencia pacífica que también ha sido ignorado por la oposición. Se ha acordado también esta declaración conjunta, como les decía, reclamar por ambas partes, ratifican el reclamo de soberanía sobre la región del Esequibo, y bueno, otros acuerdos, como por ejemplo la incorporación de otros sectores sociales al diálogo, de un gobernador por cada estado. Pero obviamente los puntos más importantes son el de la Asamblea, el de la guerra económica, el del estado de Amazonas y el acta de convivencia pacífica, porque realmente lo que hemos visto en las últimas semanas es no una continuación ya de la agresión económica, es una ampliación, la apertura de otros frentes de agresión contra la Venezuela bolivariana, como vimos en los últimos días con los atentados cibernéticos que se implementaron para interrumpir todo el trabajo del funcionamiento del Estado, del gobierno. Recordemos que desde un primer momento el punto de mira de esta guerra no declarada, esta guerra no convencional contra Venezuela, es justamente aparentar incapacidad del gobierno para gobernar, disgustar a la población. Y se puede decir que una vez más esa oposición ha dejado claro cuál es su objetivo final, es decir, su desinterés por llegar a un acuerdo con el gobierno. Bueno, fíjate, ayer no iban a acudir al diálogo. Ayer lo último que se leyó sobre las 4 a las 5 de la tarde es que no iban. Finalmente acudieron. El primer compromiso es el diálogo como única salida. Desde luego, como tú decías también, hay división en la llamada Mesa de la Unidad Democrática, y esa división se profundiza en torno al diálogo, porque mientras algunos sectores han acudido a él, hay otros que siguen también apostando por la salida violenta en Venezuela. De manera que también cada una de estas actas que ha emergido de cada una de las reuniones, ya han sido 3, si contamos la primera de octubre, esto profundiza también la desunión dentro de la MOT. Ya. Ahora, hay ciertos análisis, vamos a decir así, Marina, que la oposición también está buscando cierto tiempo, o tratando de ganar cierto tiempo, para lograr un escenario, vamos a decir, regional quizás más favorable. O sea, se apunta a que ahora próximamente ya Ernesto Samper, el actual secretario general de la UNASUR, dejará el cargo, que bueno, siempre ha sido muy favorable a todo este diálogo con el gobierno, es decir, entre ambas partes. ¿Crees tú que eso
O sea, puede ser así, puede ser una estrategia también de la oposición de dilatar. Hay analistas que han dicho efectivamente que la MOT estaría esperando que se salga de la Secretaría General de la Unión Suramericana de Naciones, Ernesto Samper, el expresidente colombiano, esperando que asuma un representante de la Argentina derechista de Macri, del gobierno de Macri. Yo no estoy tan segura de que esto, Oliver, pudiera revertir el papel que los llamados acompañantes, que fue acuerdo adoptado en la reunión de octubre, que los llamados acompañantes vayan a ser más proclives a satisfacer a la oposición, que en todo caso hasta ahora lo que ha estado buscando, como sabemos, es la celebración del referendo revocatorio. Es una salida o violenta, o en el caso del diálogo, una salida electoral que ellos suponen favorable a sus intereses en caso de acudir nuevamente a comicios donde se pusiera en la palestra el mandato del presidente Nicolás Maduro. Además, UNASUR no es la OEA. Claro, por ejemplo, tiene un espíritu diferente. Claro, pero es que no es solamente eso. Recordemos que no es solamente UNASUR quien está acompañando el diálogo. Claro. Están otros 3 expresidentes de España, Zapatero, de República Dominicana, el expresidente de República Dominicana, y también el expresidente de Panamá, Martín Torrijos. De manera que yo no creo que esto vaya a resolver la situación de la oposición. Más bien me inclino a pensar que están buscando, como decía al principio, están implementando ya, abriendo otro frente de agresión contra el gobierno. Fue escandaloso los 16.000 ataques cibernéticos que sufrió el Estado en los fines de la semana pasada, apenas 3 días. Hoy ya se está hablando de sabotajes eléctricos de nuevo, incluso hay 2 fallecidos, que no está muy claro cómo perdieron la vida en estos intentos de agresión también por la vía de ejercer estos sabotajes contra el sistema eléctrico nacional, y obviamente se está buscando impedir que el gobierno pues pueda ejercer sus funciones como tal, pero además se está buscando también disgustar a la población. Ahí también tenemos el caso, por ejemplo, del cambio paralelo que se ha estado imponiendo para dañar la capacidad de compra del bolívar. Yo te propongo en unos minutos volver sobre este tema, el tema económico, que es muy importante porque, como bien decía, es un frente por el cual se está atacando mucho el gobierno. Pero vamos a ver primero, Marina, un reportaje sobre una de las medidas que está tomando el gobierno bolivariano para enfrentar esta situación, esta guerra económica y financiera, por supuesto. El Banco Central de Venezuela informó al país sobre la ampliación del cono monetario nacional con la progresiva puesta en circulación de 6 nuevos billetes y 3 monedas que se iniciaría el próximo 15 de diciembre. A través de un comunicado, la principal autoridad económica de la nación ha detallado lo siguiente. La entrada en circulación de los nuevos billetes de bolívares 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 y 20.000 es una decisión de la autoridad monetaria en coordinación con el Ejecutivo Nacional para optimizar el actual cono monetario. El Banco Central de Venezuela ha realizado estudios técnicos que emplean también otros bancos centrales para determinar el conjunto óptimo de denominaciones que requiere la economía nacional. Las monedas que igualmente comenzarán a circular durante el lapso señalado son las de denominaciones en bolívares de 10, 50 y 100. La ampliación del cono monetario hará más eficiente el sistema de pagos, facilitará la transacción comercial, todo tipo de transacciones comerciales, y minimizará los costos de producción, reposición y traslado de especies monetarias, lo que se traducirá en beneficios para la banca, el comercio y la población en sentido general. El Banco Central de Venezuela anunciará oportunamente las características y los elementos de seguridad que identifican las nuevas especies monetarias con el propósito de garantizar la ampliación del cono que sea asumida con confianza y facilidad por toda la ciudadanía dentro del territorio nacional. Ahora, estábamos viendo, Marina, muchos frentes, ataques cibernéticos, como decía, también un contexto internacional bastante complicado con la caída de los precios del petróleo, con las posiciones que ha asumido el Mercosur, que de eso hablaremos más adelante también. Ahora, ¿cuál es la estrategia del gobierno venezolano para defenderse ante esta
estos ataques, esta avalancha de, vamos a decir, de obstáculos. Los atentados cibernéticos se salió airoso porque el gobierno tenía resguardo para eso, es decir, por ejemplo, se iba a interrumpir el trabajo de PDVSA. De hecho, dicen los despachos de prensa que esta breve interrupción provocó también alteración en los precios del petróleo, por lo que conllevó estos momentos de inacción por que no se podía acceder a internet, se pararon los cajeros también automáticos, es decir, también provocaron caos en la población. Yo creo que en ese sentido el Estado estuvo a buen resguardo por las medidas que tenía implementadas ante una coyuntura de esta naturaleza. Pero en el plano económico, yo me parece que una de las medidas más importantes ha sido, por ejemplo, la constitución de los llamados CLAP, las siglas CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, para combatir el acaparamiento, para combatir el desabastecimiento, que están mandatados no solamente para hacer una distribución a precios justos, sino además para contribuir a la producción a nivel local. Es decir, todavía en los CLAP tendrían que hacer mucho. A nivel internacional, yo creo que es una buena noticia el acuerdo adoptado por los países miembros de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el pasado día 30. En Viena finalmente se acordó un congelamiento de la producción entre 32,5 y 33 millones de barriles diarios. Esto ya ha traído consigo una elevación en los precios del crudo, que andaba ayer por los $50 el barril aproximadamente, de los 20 y pico que llegó a costar. Esto obviamente va a beneficiar a Venezuela. No es una medida que haya tomado el gobierno de Venezuela, pero sí es una salida que ha calorizado el presidente Nicolás Maduro. Recordemos sus viajes reiterados a los países. Está pidiendo una cumbre productores. también, incluso. Está diciendo que se va a hacer una cumbre entre los países miembros y no de la OPEP en el primer semestre, en la primera quincena de enero de 2017. De todas maneras, el día 10 ya está pautada una reunión de este tipo, otra vez en Viena. Recordemos que Rusia, un país no miembro, productor no miembro de la OPEP, también ha calorizado y ha apoyado este acuerdo para la congelación de los precios, en la conciencia, como expone Nicolás Maduro, entre otras personalidades, de que hace falta precios justos para el petróleo, y que es una agresión en definitiva a la economía mundial el hecho de la caída tan dramática que habían experimentado los precios del barril de petróleo. De manera que esta también es una noticia buena para la economía venezolana, pero en todo caso yo pienso que seguirá el reto, seguirá siendo difícil mientras la oposición y mientras la derecha, no solamente interna, sino también la derecha internacional, continúe en la agresión contra Venezuela. La agresión económica, Oliver, para mí es lo más grave, y se ha coludido con esta agresión financiera, con esta depreciación forzada del Bolívar, que también tiene elementos internos, pero que también han sido manipuladas desde afuera, en lo que se ha llamado por parte de la dirigencia bolivariana como una agresión artera y criminal, y que realmente lo que busca es seguir cerrando, seguir apretando y seguir fomentando el malestar y el disgusto del pueblo, hasta llevarlos a un extremo de desesperación. Bueno, clásica guerra no convencional. Bueno, muchas gracias, Marina, por toda esta explicación.